Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Aquí hoy te comparto un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de una conversación pendiente. Estamos en la tercera parte, en la última parte del libro, El abridor de candados, el secreto para abrir tu corazón. Y una conversación pendiente es uno de los primeros capítulos de esta tercera y última parte del libro. Sabemos que todos tenemos una conversación pendiente. Podemos tener una conversación pendiente con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros colegas, con el trabajo. Podemos tener una conversación pendiente y eso está ahí y sigue estando en nuestra mente, en nuestro subconsciente, durante una época, ¿no? Hasta que no solucionamos esa conversación, eso pendiente que tenemos con otra persona, con alguien, ¿no? Normalmente va asociado también a una creencia subyacente que está debajo de esa conversación, ese paso que no acabas de dar, porque hay una creencia en ti que hace que estés anclado en ese lugar, en ese espacio de tiempo, en ese espacio, lugar, tiempo, en el que no das el paso, sencillamente. Yo aquí te propongo un ejercicio de auto-coaching. Además, hablaremos también de este capítulo del libro en este vídeo, El abridor de candados. Te contaré cuál fue mi experiencia y solamente proponerte este ejercicio de auto-coaching en el cual te invito a enumerar entre 3 y 5 cosas a solucionar, pendientes, conversaciones pendientes que le llamamos, que quieras solucionar y transformarlas en conversaciones constructivas, conversaciones empoderadoras, conversaciones que te hagan dar un paso a conseguir aquello que tú quieres o deseas solucionar. Normalmente suele ser una mala interpretación, un malentendido, una aclaración o puede ser también una petición, ¿no? Alguien que te esté pidiendo algo, ¿no? Antes de afrontar esa conversación pendiente, quiero que te realices estas 3 preguntas básicas. Primero, ¿qué es lo que ocurrió? Para llegar a este lugar, el momento donde estás ahora. ¿Qué ocurrió? Descríbelo de una manera lo más neutra posible, sin ponerle en este momento sentimiento, sino que a la segunda pregunta, que es ¿qué aprendí de esta situación? Ahí sí, ponle todo lo que tú quieras, sentimiento, emoción. En el que aprendí es qué es lo que me ha enseñado esa situación, lo cual me he encontrado, en la cual hemos llegado a esa conversación que ahora, hasta el momento está pendiente de solucionar. Y al final, pues, ¿qué harás, no? ¿Cómo pasarás a la acción? ¿Qué haré? Sería la tercera y última pregunta. ¿Qué haré a partir de ahora? ¿Cómo contactaré con esta persona? ¿Qué medio utilizaré? Si lo realizaré vía WhatsApp, vía online o buscaré alternativas, otras opciones que me puedan dar el solucionar esa conversación, malentendido, aclaración o esa petición a conversación pendiente que tengo, ¿no? Bien, una vez realizado este auto-coaching, ahora te voy a comentar el capítulo del libro. Una conversación pendiente se llama. Háblale al Oscar del 2010, me dijo Feli García, del curso Tu primer libro. Con ella surgió la idea del hilo conductor de este libro y le estoy muy agradecido. Muchas gracias, Feli. Gracias, gracias, gracias. Discúlpame, pero llegados a este punto tenía que decírtelo, Oscar. Le hablo a mi Oscar del pasado. Teníamos una conversación pendiente tú y yo, y no una, muchas. Ha llegado tu hora, Oscar, la hora de reconciliarte con el mundo. Has hecho cosas bien y cosas mal, y ya puedes empezar. ¿Por dónde quieres empezar? Pues mira, mi primera conversación pendiente es con mi padre. Él murió sin que pudiera despedirme de él y decirle cuánto le quiero, darle las gracias por todas sus enseñanzas, su protección, su acompañamiento y su criterio conmigo. Me dio todo cuanto necesité para hacer lo que me gustaba y si bien hubo momentos en que nos enfrentábamos como toros de lidia, también hubo momentos de satisfacción y de ánimos mutuos. Tengo que agradecerle que me tratara como un adulto para que pudiera coger las riendas y asumir mis responsabilidades frente a los problemas. Si bien a veces tuvimos maneras diferentes de enfocar las cosas, él siempre estuvo a mi lado y pude tener y saborear su apoyo en todo lo que iniciaba. Siempre se lo agradeceré, aunque nunca se lo dijera directamente.
lo que daría hoy para poder decírselo en persona. Así es, para. Otra conversación pendiente es con la madre de mi hijo. Darle las gracias por pasar a su lado los años que estuvimos juntos, lo mucho que aprendí a su lado, de ella y de su sistema, su familia, y por darle la vida a un precioso ángel, el fruto del que fue de nuestro amor en ese momento. Sé que ella ha hecho y hace por él todo lo que está en su mano y debo agradecérselo todo. Palabras sobran, los hechos están ahí y gracias a ella él está siendo lo que quiere ser con sus dificultades y con sus problemas que siguen estando. Él disfruta de su vida y de estar a su lado. Solo tengo que palabras de agradecimiento desde el corazón. Otra conversación pendiente es con la que fue una gran amiga y confidente durante mucho tiempo, la ex mujer de un gran amigo mío, con quien lo pasamos muy bien tanto de jóvenes como de adultos, con nuestras respectivas parejas, y que por circunstancias al separarse y cambiar de vida nunca más tuvimos una charla. Entiendo que cada uno es libre, escoge su camino y es responsable y coherente con sus acciones y con sus no acciones también. Me sorprendió mucho no saber nada de sus planes. Hoy en día todavía me pregunto qué nos llevó a dar el paso a cortar la comunicación si nos llevábamos bien. Era alguien con quien me sentía muy bien y podía hablar con ella de cualquier tema relacionado con la vida. Me asesoraba, se convirtió en mi mejor amiga, asesora y abogada, siempre estuvo cerca de mí. Hemos perdido totalmente el contacto. Espero que algún día la vida nos dé esa posibilidad de poder retomar la amistad y conversar. Nos vemos por la vida. Conversaciones pendientes tenemos todos, con padres, con hijos, con hermanos, familiares, amigos, amigas, incluso en el trabajo, con jefes, encargados, compañeros. A través de las constelaciones familiares sistémicas, tomas conciencia de todas estas cuestiones que te traban y no te dejan evolucionar. Están ahí y siguen presentes. Son como piezas de un puzzle descolocadas. Tienes algo pendiente, sin resolver, y está en tus manos sacarlo adelante, el solucionarlo. La primera conversación pendiente con mi padre se zanjó a través de una constelación. El candado se abrió. De hecho, la intención era el constelar otro tema relacionado con mi trabajo y la visión que yo tenía sobre cómo podía manejarme mejor. Él apareció, representado en la constelación, y pude agradecerle todo cuanto hizo por mí. Sentí como él me invitó a que siguiera con mi proyección. Todo estaba bien y así debía ser. Se dieron los movimientos necesarios en la constelación y pude reconciliarme con él y con la vida. La segunda conversación con mi ex fue más poderosa y potente. Todavía la recuerdo. Fue en un taller de constelaciones donde se dio. Hubo unos movimientos que me abrieron el camino de mi corazón hacia el perdón. Abrí mi candado más profundo. Me abrí al agradecimiento y a la empatía para con ella. Recuerdo cómo ella me dejaba el camino libre para que yo fuera quien quisiera ser. Lo vi todo con mis propios ojos, asentí dándole las gracias, la honré y le di un abrazo muy sentido de agradecimiento por todo lo vivido. Acabamos los dos mirando hacia la vida. Cada uno seguiría su propio camino y él, nuestro ángel, nuestro hijo, ocupaba ya su lugar. Aquello hizo en mí una profunda transformación y dejé mucho lastre que llevaba arrastrando. Me sentí muy aliviado. Mi última conversación pendiente, espero poder tenerla algún día, que así sea y así será. ¿Y tú? ¿Tienes alguna conversación pendiente? Para poder dar un salto adelante en tu crecimiento personal, te presento al final de este capítulo del libro este ejercicio que me ayudó a mí a verificar y a ver el mundo de mis creencias limitantes desde otra vertiente. A continuación, pues te invito, en cuanto acabes de leer el capítulo, a realizar este ejercicio de toma de conciencia, planteándote primero un tema, una situación, una conversación pendiente a resolver, un objetivo, completando los espacios que hay en blanco y respondiendo a las preguntas que se te plantean. Bueno, muchas gracias. He querido hacer este vídeo acerca de lo que siento al plasmar en el libro las conversaciones pendientes que tenía y que, bueno, alguna queda por ahí y que a lo mejor este ejercicio también puede ayudarte a ti a destrabar y a solucionar las conversaciones que tú tengas pendientes.
en tu vida. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo con otro tip de El abridor de candados, el secreto para abrir tu corazón. Hasta pronto, muchas gracias.